En enero de 1913, el afamado matemático británico Harold Hardy recibió una inusual carta en el correo. En ella, un tal Ramanujan, un Nobel matemático indio autodidacta y sin apenas formación, le presentó ecuaciones aparentemente escandalosas con un progreso sorprendente en la teoría de series divergentes en matemáticas, y había resuelto un increíble problema sobre la distribución de números primos. Como un matemático de cabecera que era Hardy, no era raro que recibiera cartas de fanáticos y chiflados, quienes hacían ridículas alegaciones y locas afirmaciones. Sin embargo, las ecuaciones de Ramanujan eran diferentes, eran increíbles, y a la postre considerado el mejor o uno de los mejores matemáticos del siglo XX, muy avanzado a su tiempo y sin la necesidad de los trabajos previos de sus colegas de profesión. Murió además a la tempranísima edad de 32 años, fruto de una tuberculosis. Se dice o se decía, más si ves la película El hombre que conocía el infinito, cómo las ecuaciones de Ramanujan brotaban de su propia cabeza con un alto componente de intuición. También el creador de la tabla periódica, el químico ruso Dmitri Mendeleev, dijo que se le ocurrió en un sueño que todos los elementos, incluidos algunos que aún no se habían descubierto, simplemente encajaran en esta tabla periódica. También Albert Einstein era famoso por su experimento mental en el que se sentaba en una soledad tranquila e imaginaba los resultados de conceptos teóricos. Fue durante uno de estos experimentos mentales que se le ocurrió la famosa ecuación de energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Incluso se dijo que el cofundador de Apple, Steve Jobs, recibió la inspiración para el iPhone en un sueño. Hay muchas historias como esta entre los pensadores más legendarios de la humanidad. Historias de inspiración aleatoria aparentemente sacadas de la nada, pero hay una explicación, una que va más allá de la magia o de la casualidad, que vamos a ver en este episodio. The seasons come and go like thoughts of you. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy como siempre Fernando y esto es Píldoras del Conocimiento. Hoy tenemos con todos nosotros a un invitado habitual por el podcast que ha estado en varios episodios. La última vez que estuvo por aquí ya fue hace un tiempecillo, fue en septiembre de 2020. Fue el episodio 58 que hicimos el mejor contador de historias del mundo. Este es Raúl Barrios. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que genial. Hacía bastante que no participaba y ya tenía ganas. Sí. ¿Y qué vamos a hacer en este episodio? Que yo sé que tú le tenías muchas ganas de abordar este tema desde la última vez que grabamos y tenías un especial interés. ¿Por qué? ¿Por qué y qué vamos a hacer? ¿Qué me dirías si te digo que este capítulo puede ser la palanca que te ayude a impulsar tu vida, Fernando? ¿Qué me dices? Suena muy... No, pero más, ¿eh? ¿Qué me dices si te digo que vamos a hablar de un tratamiento que es revolucionario, que te va a alargar la vida, que te mejora pues la memoria, la creatividad, que te vas a sentir hasta más guapo? Te vas a poner guapo, Fernando. Te mantiene delgado, te reduce las ganas de comer, te protege del cáncer, de la demencia, de la diabetes, de los resfriados, de las gripes, de... Vamos, la panacea, ¿qué me dices? Pues que parece muy vendedor de crecepelos, ¿no? Pues eso suena sí, así un poco así. Te voy a vender. Pues este es el comienzo de uno de los capítulos del libro ¿Por qué dormimos? La nueva ciencia del sueño de Matthew Walker, ¿vale? Es un libro que nos explica todos los beneficios de este proceso maravilloso que hay en la vida que llamamos sueño, ¿vale? Sí, ni solo eso, y un montón de curiosidades que no conocíamos, ¿eh? Sí, la verdad es que hay tema para 4 podcasts, pero vamos a intentar por lo menos introducir un poquito a la gente en este podcast y dar datos relevantes y sobre todo concienciar a la gente, ¿no? Sí, que en el fondo es lo que hace el libro, porque aparte de darte datos súper interesantes, lo que te hace es, o sea, si te tienes que sacar una píldora de este libro, es la importancia extrema que tiene dormir. Y entonces, leyendo todo esto, es como que pone de relieve, o sea, lo tienes más en mente, la importancia que tiene, que muchas veces lo dejamos como en segundo o tercer plano, ¿verdad? Yo no sé si te acuerdas que hubo un momento que te dije, Fernando, tenemos que grabar un podcast del sueño. Exacto. Y medio que ya fue, me dijiste en 2020 fue, ¿no? Sí, septiembre de 2020. Y bueno, fue como, Fernando, me estoy dando cuenta que necesito dormir mejor. Yo ya había pasado, sabes que yo soy muy borderliner, estoy siempre probando cosas. Eres un alquimista, un experimentador nato. Bueno, no diría tanto, pero bueno.
que si la alimentación, que si el ejercicio, que si esto, que si lo otro, que si la terapia esta, que si la meditación, todo. Y digo, oye, pero es que si no tengo energía para vivir, que no tengo energía para ser ese padre que quiero ser, ese profesional que quiero ser, pues tendré que acostarme antes. Y digo, ¿y cómo me duermo antes? ¿Y por qué no tengo sueño a la hora que tengo que tener sueño, ¿no? Esas cosas. Y en aquel momento me dijiste, bueno, tenemos que hacerlo, pero no llegó hasta hoy. Bueno, ha habido que leer mucho y ha habido que estudiar. Entonces, todo esto, al final, los buenos episodios tienen su proceso de maduración. Y más cuando no somos expertos, ni somos investigadores de la ciencia del sueño, ni nada por el estilo. Entonces, antes de exponernos a tratar de decir cosas que igual no tienen ningún sentido, que probablemente nos pase igual en este episodio, hay que documentarse un poco. Entonces, bueno, yo creo que has llegado el momento de hacerlo. Y si te parece, Raúl, me comentaste una idea bastante potente de cómo aumentar, por así decir, la interacción con la audiencia, aumentar el enganche. Se te había ocurrido una idea bastante interesante, que es abrir durante una semana, ¿verdad?, un grupo de Telegram que lo queríamos llamar Píldoras del Sueño, para que la gente un poco compartiera sus opiniones y qué estrategias usan ellos o qué conocimientos no hemos abordado en este episodio y quizás nos pueda ser útil para hacer una segunda parte, ¿verdad? Pues yo, tal cual lo acabas de decir, o sea, yo creo que la gente que te escucha es gente con nivel, con conocimientos, que puede aportar mucho y tal vez entre todos, pues, por un lado nos podamos ayudar nosotros a tener aún un mejor sueño, ¿no? Y cuando digo sueño no es solo acostarse antes, sino tener un sueño más reparador, ¿no? Un sueño profundo. Y compartir todo eso y tal vez si a la gente le gusta el capítulo, si le interesa el tema, si comenta y le apetece, pues hacemos un segundo episodio con todo lo que podamos aprender de eso, ¿no? Sí, decir que dejaremos en las notas del episodio el enlace a este grupo. Estará sobre todo Raúl un poquito al pie o dando vidita a este grupo, que tampoco va a estar abierto para siempre, simplemente lo queremos abrir durante ¿cuánto tiempo, Raúl? ¿Una semana o dos, verdad? Mínimo una semana y luego ya veremos. No creo que más de un mes, pero la idea es eso. Un periodo concreto de enfocarnos sobre todo en el tema del sueño. Bueno, vamos a hacer esta prueba a ver qué tal sale. Y también decir que no tiene ningún propósito comercial el grupo ni nada por el estilo. Así que sentiros libre que quien quiera entrar a contribuir con educación, que lo haga. Compañeros de un grupo y intentar... Y de hecho hay que decirlo, que nosotros nos conocimos así precisamente. O sea, ¿sí? la importancia de los grupos. Sí, fíjate tú. ¿Acuerdas? Hace 4 o 5 años el grupo Liman se llama. Ojalá algún oyente nos escuche y se haya pertenecido al grupo. Se llamaba el grupo Liman. ¿Te acuerdas? Sí, total. Era de emprendedores, de gente con ganas de comerse el mundo, ¿verdad? Sí, buenos amigos han salido de ese grupo. David Huerga, yo, Pedro, tú. O sea, que un montón de gente interesante. Vale, pues si quieres, Raúl, empezamos ya con un poco con el episodio en sí. Vamos a estructurar el episodio o vamos a tratar de hacerlo de una forma un poquito... Es como este modelo mental del jinete, el elefante y el camino. El jinete sería la parte más racional, más científica, más técnica, luego la parte más emocional o inconsciente, que sería la parte del jinete, y luego la parte del camino, que sería la parte más contextual, ¿no?, de ambiente, lo que nos influye, porque también el ambiente nos condiciona mucho. Y si quieres, por empezar con la parte más racional, más la parte de esta del jinete, que es un poco más las píldoras que también nos da Matthew Walker, que es este investigador científico que asesora a grandes compañías como Google, etcétera. ¿Por qué o cuáles son las peores, por empezar, por aterrizarlo, cuáles serían las peores consecuencias de la falta de sueño? Lo peor de no dormir para mí es que te enfermas. O sea, tu cuerpo se enferma. Directamente, ¿no? Vale, o sea, pierdes años de vida y eso. Es que te empeoras en casi todos los sentidos. Fíjate ahora que en este momento estamos con el tema tan importante de la pandemia, que si las vacunas, que si esto, y para mí personalmente no hay cosa más importante que cuidar el sistema inmunológico de cada uno, tanto con alimentación, con ejercicio, pero fundamental es dormir bien. Es como el reset, ¿no? Es lo que nos recalibra, los reajusta para afrontar el nuevo día, ¿no? Como partiendo casi desde cero. Como partiendo de cero, o sea, limpiando todo lo que hay que limpiar y prepararnos. Es que, de verdad, o sea, hay que leerse el libro y comprender a fondo todo esto. Luego, por otra parte, que me preguntabas por las consecuencias de falta de sueño, a mí ya como padre, a mí me preocupa fundamentalmente pues mis hijos, ¿no? ¿Cómo les afecta el sueño? No solo ya cuando están en casa, sino antes, cuando están en la barriga, con embriones, ¿no? ¿Cómo les afecta cuando son neonatos? ¿Cómo les afecta a los pobres chavalines cuando son pequeños y van al cole dormidos? ¿Cómo les afecta a los adolescentes
cuando están amargados, están deprimidos y no consiguen descansar las horas necesarias y no aprueban exámenes y cómo les afecta todo eso. Sí, y además hay consejos súper importantes, lo vamos a dar más adelante, que afecta a los adolescentes y a los niños pequeños, y cómo la presión social quizás no te hace hacer lo correcto en relación con el sueño, que es muy importante. Sí, concretamente el tip era sobre los adolescentes, ¿verdad? Correcto. Que creo que tenían un ritmo circadiano, que ya hablaremos de ello, era diferente al resto de adultos, y que pensamos que se quieren ir a acostar tarde porque son unos vagos, pero realmente lo que tienen es un reloj interno diferente. Sí, y como los niños pequeños cuando los llevas al colegio a primera hora quizás no sea lo más biológicamente correcto. Lo veremos a continuación, si te parece, ¿vale? Sí. Hablabas de consecuencias también. Para mí, cuando tú vas a la calle y caminas y ves a la gente amargada, está triste, está irascible, está neurótica, ¿vale? Hay gente que, o sea, es que lo siento, pero hay gente que va así por la vida. Entonces tú te das cuenta de que es como una epidemia que hay en la sociedad, el cansancio, ¿no? Sí. Y entonces la relación que hay entre la salud mental, física y emocional, pues a mí me parece bidireccional. O sea, es con respecto al sueño me refiero. A más dormir, más salud, a más salud, más dormir, ¿no? Nuestra energía vital, eso que necesitamos cada día para tratar de ser buenos padres o buenos profesores o buenas parejas o pasarlo bien con tus amigos, pues está agotada porque tenemos todos una falta de sueño crónica. Sí, un poco la sociedad, cómo está montada, se premia de alguna forma o se ha premiado tradicionalmente el dormir poco como un sinónimo de aguante, de buena productividad, cuando veremos que es todo lo contrario. También lo comentábamos ayer, que lo estábamos ensayando un poco este episodio, digamos que hay una recta en el que por un lado estaría por un extremo, sería como premiar la falta de sueño, y por otro lado sería todo lo contrario, que me comentabas tú, Raúl, ¿verdad? Sí, bueno, claro, hay gente que dice, bueno, pues esto está más bien referido al tema de bueno, soy búho o alondra, ¿no? No sé, seguramente que ya conozcáis un poquito que hay gente que pues tiene un ritmo circadiano más temprano y otro que es más retrasado. Entonces la gente dice, bueno, como yo soy búho y yo me tengo que acostar tarde, pues normal que me acueste a las 3 de la madrugada y me despierte a la 1 de mediodía. Pues tampoco es tanto. Sí, lo comentaremos ahora si quieres en detalle ese tema, que es muy interesante, ¿eh? Sí. Otra de las consecuencias, Fernando, en el libro lo dice una y otra vez. Cada minuto muere gente por culpa de la falta de sueño. Principalmente por accidentes de coche, errores médicos. O sea, la fatiga acumulada y la falta de sueño son realmente los principales causantes de errores humanos. Y estos pueden ser leves o terribles, ¿no? Desastrosos como explicaban, ¿no? En la catástrofe de Chernóbil. Sí, de hecho en relación a eso que dices tú, dice, conduciendo al volante puedes tener microsueños que son más perjudiciales que el alcohol. De hecho, él habla de que si, por ejemplo, sales de fiesta por la noche, bebes y encima conduces, estás trasnochando y juntando alcohol, dice que el efecto no es sumativo, es multiplicativo. Es exponencial, ¿no? Sí, exactamente, multiplica, entonces mucho riesgo. Luego también habla de los médicos, que es muy curioso, en plan de que cualquier residente que esté haciendo la residencia para convertirse en médico, uno de cada no sé qué dato decía tiene probabilidades de causar alguna muerte. Entonces él venía a decir, oye, si te va a operar algún médico, antes de dejarte operar, pregúntale cómo ha dormido la noche anterior, y si la respuesta no te convence, cancela o aplaza la intervención. Sí, hay mucho que pensar, ¿no? Si le ves ojeras al médico, ojo, bueno, mira, mejor hoy no me encuentro bien, más vale cambiar la cita. Sí. Fijaros que, no sé, todas estas consecuencias ya son muy importantes de por sí, ¿no? Pero bueno, ya hay muchas más, ¿no? Como la evidente falta de memoria, ¿no? La capacidad de memorizar, ¿no? Y no solo de memorizar, ¿no? Que ya hablaremos en qué parte del sueño está, sino de luego conectar estos recuerdos, ¿no? Para tener una mayor creatividad, ¿no? Luego hay pérdidas económicas, porque todos estos errores que antes comentábamos también producen un montón de pérdidas económicas en la sociedad. Luego hay problemas de salud, pues que se puedan aumentar como el Alzheimer, como la diabetes, como el estreñimiento, como la obesidad, un montón. O sea que ya vemos, por un lado, que el sueño nos puede causar graves problemas de salud, nos puede convertir en una sociedad menos económicamente menos viable, menos solidarios incluso, con peores condiciones de liderazgo.
con más probabilidades de muerte. Vale, ya tenemos claro que el sueño es realmente importante. Dormir es realmente es vital. Pero ¿qué factores principales actúan sobre el sueño? ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, pues vamos a utilizar un poquito la técnica de la abuela, a ver si somos capaces de hacer que cualquiera comprenda un poquito cómo podemos estructurar el sueño así de forma sencilla, ¿vale? Por una parte, ¿no?, estaría el ritmo circadiano. El ritmo circadiano, si nadie lo conoce o si no lo conoces, es el reloj interno, ¿no?, de cada uno. Las especies tienen cada una, ¿no?, su ritmo circadiano, ¿verdad? Que es diferente entre unas de otras, claro. Entre los humanos antes hablábamos que podemos variar un poquito el ritmo circadiano, ¿no? Uh-huh. Pues este ritmo circadiano está básicamente regulado pues, por la luz a la que nos exponemos o la temperatura corporal y nuestro ritmo de vida, ¿vale? Por otro lado, además del ritmo circadiano, está la cantidad de cansancio que tú acumulas durante el día, ¿vale? Que se traduce a nivel cerebral en forma de adenosina acumulada en el cerebro. Exacto. ¿Vale? Entonces tenemos el ritmo circadiano, la cantidad de cansancio. Además, tenemos un poquito cómo es nuestro equilibrio mental y físico. Es decir, cómo está o no está activado o equilibrado el sistema simpático y parasimpático. Vamos, que si estamos a tope o si tenemos la capacidad de relajarnos, va a influir mucho en cómo dormimos, ¿vale? Y por último, y vamos, obviando un montón de cosas más, pero por decir 4 que me parecen las más importantes, la alimentación, ¿no? Ya sea por un déficit de aminoácidos esenciales o porque tienes un problema de flora bacteriana, pues la alimentación influye mucho directamente también en el tema del sistema simpático y parasimpático y a su vez en la calidad del sueño. Incluso era la capacidad de respirar, ¿verdad? Claro, a veces uno se obvia, ¿no?, que va a dormir y bueno, puede cuidar el resto de cosas, pero no consigo respirar bien o duermo con la boca abierta, ¿no? Yo, que no sé si sabéis que como profesión soy ortodoncista, pues yo cada día recibo, pues si 1, 2 niños de primeras visitas que tienen problemas, ya sea de vegetaciones, de amígdalas hipertróficas, pues que no son capaces de respirar bien de noche, ¿no? Hay gente también que no solo tiene estas obstrucciones, ¿no?, sino que también pues ronquidos muy fuertes, apneas de sueño. Hay muchos problemas que son enfermedades del sueño que directamente habría que tratar con un médico del sueño, ¿no?, con una unidad del sueño, o bien hay problemas que son de respiración que habría que valorarlos por un otorrino. O valorar también, que esto mucha gente no lo sabe y me gustaría comentarlo, que no solo las alergias pueden alterar nuestro sistema inmune, ¿no?, que también están las intolerancias alimenticias, ¿vale? Luego, si quieres, por entrar un poco en el tema de duración, ¿cuánto hay que dormir y qué relación tiene eso con nuestra calidad de vida? Bueno, pues en general lo que hemos descubierto, lo que dice la ciencia es que en general, hablamos de promedios, cuanto menos duermas, más corta será tu vida, así de contundente. O sea, esto es lo que dice la ciencia, esa es la correlación que hay. Y en especies humanas, o sea, para nosotros, para las personas, se recomienda siempre más o menos dormir alrededor de 8 horas para un adulto. Siempre intentando, y esta es una de las claves fundamentales, por no decir la más importante, de la higiene del sueño, es tener horarios preestablecidos. Es decir, no solamente siempre tenemos la idea de la alarma al despertarnos, ¿no? Pues también la alarma o algo, o que nos habituemos a ese ritmo al acostarnos y tratar de mantener siempre, en la medida de lo posible, estos horarios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Siempre tenemos algún conocido. Yo tengo una amiga que duerme 4 o 5 horas al día y ella dice que está perfectamente. Pero ¿qué nos dice la ciencia de esa gente que dice, o esos humanos que dicen que pueden dormir menos y supuestamente no les sucede nada malo? Pues básicamente que, salvo contadísimas excepciones, que la excepción sería una variante del gen es DEC2, que vamos, que solo afecta al 0,1% de la población, vamos, que es más probable que te caiga un rayo que te suceda esto, es algo que no es posible aceptar que la gente de por sí pueda dormir menos horas que 8, de forma crónica, ¿no? Sí. Solo esta pequeña gente puede dormir unas 4 o 5 horas de sueño por noche y no les afecta a nivel físico.
Totalmente, y de hecho lo curioso es que todas las especies estudiadas, por lo menos con lo que se conoce hasta a día de hoy, a día actual, es que duermen o hacen algo parecido. Lo curioso es que, fíjate, hay mucha variabilidad. Esto es bastante curioso de lo que dice Matthew Walker. Los elefantes, por ejemplo, duermen solo 4 horas. Y sin embargo, los leones y los tigres duermen en promedio 15 horas. Y hay alguna especie, algún tipo de murciélago, que en concreto duermen hasta más de 19 horas. Y lo curioso de esto es que no se sabe exactamente la causa exacta o la multitud de factores que pueden influir en esta variabilidad. Hay algunas conjeturas, por ejemplo, el tamaño del cerebro en función del tamaño del resto del cuerpo. A mayor tamaño cerebral se estima que hay que dormir más. También el tamaño de la red social. A una red social de individuos más grandes como que se pueden proteger unos a otros, con lo cual, en teoría, hay que dormir menos horas porque te pueden atacar menos, es como que estás más protegido. O sea, hay varias teorías y es muy curioso. Y vamos, Raúl, si quieres, a explicar un poquito cuáles son los factores o cómo funciona esto del ciclo vigilia-sueño. ¿Cómo funciona? Que es súper curioso. A mí me pareció de lo mejor que he aprendido de este libro. ¿No lo quieres contarte un poco por encima? Ya has hablado de que había 2 cositas, ¿no? Los ritmos circadianos y lo de la presión del sueño, esto que hablábamos de la adenoxina. Del cansancio, ¿no? Exacto. Esos son habíamos dicho varios factores, pero estos son yo creo que los más importantes, ¿no? Y el ritmo circadiano básicamente son, pues eso, cambios físicos, mentales y conductuales que regulan la ingesta, la termorregulación corporal y el metabolismo basal, ¿vale? O sea, es decir, la síntesis de proteínas y bueno, todo, la liberación de hormonas, y siguen un ciclo de 24 horas y 15 minutos en el ser humano. Estos procesos, a ver, principalmente lo que les afecta es la luz y la oscuridad, ¿vale? Es decir, se regulan con el día y con la noche. Sí, son como las referencias externas, ¿no? Que nos sincronizan. Nos sincronizan. Y pues esto afecta a todos los seres vivos, como ya has explicado, e incluso a los microbios, ¿no? Y este ritmo está regulado pues, por el núcleo supraquiasmático. Este núcleo, básicamente, que está situado en la cabeza, ¿vale? Recibe la información directa de la cantidad de luz que reciben los ojos, ¿vale? Y con esa información, pues lo que hace es enviar una orden pues, de segregación de melatonina a la glándula pineal, ¿vale? No sé si conocéis la melatonina, pues como la hormona del sueño le llaman, ¿no? Es la hormona que realmente da una orden al cerebro de, oye, pues toca dormir. Y en condiciones naturales, el día y la noche, pues regulan esta producción de melatonina y el ritmo circadiano nos permite llevar a cabo un montón de procesos muy importantes para nuestra salud, que es dormir. Exactamente. Y luego, curiosísimo, que luego lo hablaremos un poquito más de la melatonina. La melatonina no es la sustancia que en sí mismo te hace dormir, es como la que te sincroniza, es la que te va diciendo, oye, que te toca dormir, que te toca despertarte. Es como la que te regula el ciclo circadiano, ¿no? Oye, pues a las 10 me empieza a entrar sueño, a las 7 me empiezo a despertar. O sea, es esa sustancia la que regula ese ciclo. Y luego es curiosísimo porque el otro ciclo que está desligado es lo del cansancio, ¿no? De estar despierto. Y a mí me resultó muy curioso una reflexión que tiene el libro, que es, por ejemplo, si tú estás 2 días sin dormir, resulta que pasas por ese ciclo circadiano. Quiere decir que a las 12 de la noche tienes más sueño que a las 12 del mediodía del día siguiente, aunque lleves más tiempo despierto, porque ese ciclo circadiano en ese momento está en valle. O sea, son 2 ciclos como con efecto acumulativo, entre uno con otro, pero van por separado. Es súper curioso. Van por separado, por eso, cuando no duermes, tienes momentos de estar bien, pues porque el ritmo circadiano está bien, a pesar de acumular cansancio. Correcto, exacto. Y de repente te da un bajón tremendo porque ya has acumulado cansancio y el ritmo circadiano empieza a hacer de las suyas, ¿no? Bueno, de las suyas, a seguir su ritmo natural, vamos. Sí, sí. Y luego lo curioso de esto, que la cafeína precisamente lo que trata es de afectar a quitar esa parte de la adenoxina, que no la notes. Es como que te intenta quitar la presión del sueño. O sea, sí que influye el ciclo circadiano, pero te bloquea esos receptores. Yo creo que esto sí que es importante que la gente lo entienda, porque vale, la cafeína es el mayor psicoactivo, ¿no?, que estamos tomando la sociedad. Y yo lo he dejado desde que empecé a leer el libro, macho. Yo ya lo he dejado. Sí. Y básicamente, para que lo entendáis, a ver, si tú tienes tu molécula de energética, que es el ATP, ¿vale? Y tú sintetizas ADP, ¿no? Cada vez que estás consumiendo energía, se va acumulando adenosina en el cerebro, ¿vale? Y toda esa adenosina acumulada en el cerebro es pues una sustancia que no debería estar ahí. Le está diciendo al cerebro, mira, estoy cansado. Y cuando descanses, cuando sueñes, cuando tengas un sueño profundo y reparador, toda esa adenosina se va a ir, ¿vale?
pero si tú no duermes, no se va. Es decir, si tú te tomas un café y te sientes mejor, no se está yendo la adenosina. Lo que pasa con el café es que le está engañando al cerebro. Le dice, mira, aquí no hay tanta adenosina como parece, vamos a seguir para adelante. Entonces es importante entender que el café enmascara, pero realmente no te produce un efecto energético. Y lo peor es que te altera la profundidad del descanso después y la capacidad de descansar y de dormirte bien. Altera en varias horas y dependiendo de la persona también. Es curioso que haya gente que la altera menos y haya gente que la altera más, pero al que la altera menos también le altera. De hecho, la gente que también toma café sin cafeína, pues que también tiene cafeína, que tiene creo que una cuarta dosis de cafeína, pero también tiene cafeína. Exacto. A mí me ha pasado algo muy curioso también, lo mismo que tú. Yo he dejado prácticamente el café, lo veo como una herramienta, lo puedes tomar en momentos adecuados. O sea, al final el consenso científico habla que a nivel salud en general, sin tener en cuenta el sueño, que ahí está quizás el problema de hacer un compartimento de algo, dice que tomar café en general es bueno, 2-3 tazas de café al día, pero esto es como promedios y en compartimentos de algo que le favorece o no al ser humano, pero el promedio, tú no eres un humano promedio, tú eres tú, tienes que experimentar con ti mismo si te beneficia o no. A mí en concreto, en general, creo que me perjudica y por eso trato de no tomar café o tomo descafeinado, porque me hace estar con un estado de ansiedad mayor. Entonces, en algún momento puntual me es útil, pero de hecho Matthew Walker es bastante contrario a la cafeína, ¿eh? O sea, es muy, muy contrario. Sí. No la recomienda para nada. También es lógico lo que tú dices, ¿no? O sea, puede ser que alguien por la mañana le siente bien y no le dé consecuencias, ¿no? Y que descanse profundamente. Pero el problema es que hablábamos antes de la dificultad que tenemos todos de evaluar nuestra calidad de sueño. Y a veces no está relacionada con el tiempo de sueño, con lo profundo que somos capaces de dormir. Exactamente. Y luego hay cosas muy curiosas con la cafeína, por ejemplo. Hay un tipo de siesta, la siesta es como el sueño bifásico, duermes por la noche y al mediodía, que además tiene sentido biológico, aunque muchas sociedades no lo empleen. Por ejemplo, hay una cosa que le llaman la siesta cafetera, que es que te tomas el café antes de echarte la siesta de 20 minutos y el café precisamente alcanza su pico cuando te despiertas de la siesta, a la media hora y demás. Lo que pasa es que, como tú bien comentabas, hay personas que le afectan más y menos. O sea, si una persona media se toma un café después de comer, puede que le afecte, o sea, te tomas un café a media tarde o a las 5 o a las 4, te puede afectar incluso la calidad del sueño porque tardas horas en desalojarlo. Y hay personas que en cambio se pueden tomar un café a las 11 de la noche y es como que su cuerpo lo desaloja muy rápido y no le afecta tanto o no le afecta prácticamente nada. O sea, que adáptalo a tus condiciones en concreto. Exacto. Si quieres seguir aprendiendo y profundizando en cualquiera de estos temas, además de apoyándonos, puedes visitarnos en pildorasdelconocimiento.com. Allí encontrarás el libro que acabo de lanzar que se llama Nacidos para Aprender. Es un libro dividido en 3 grandes bloques: sabiduría, riqueza y fortaleza mental. Encontrarás cientos de herramientas y técnicas que sin duda te pueden ser tremendamente útiles en tu día a día. También tienes nuestro curso, el pequeño curso de la inversión paciente y racional, que es un curso para aprender a invertir desde cero conmigo. Tiene más de 40 horas de clases, tiene exámenes, infografías, resúmenes de libros, etcétera. Todo lo que vas a necesitar para aprender a invertir de cero hasta un nivel avanzado. Te cuento exactamente lo que yo uso. También tienes el curso completo de la inversión en inmuebles y REITs, que te enseña a invertir en inmuebles. También tienes Sesgados, que es la formación que te enseña todo lo que tiene que ver con falacias lógicas, sesgos cognitivos, modelos mentales, teoría de juegos, etc. Y por último, hemos agrupado todos nuestros cursos, en total 7 cursos, en un único pack para que disfrutes de todos ellos. Y bueno, cuéntanos un poquito más del cronotipo, que empezamos a hablarlo antes y no lo concretamos. Pues esto es súper curioso. A mí me encantó esta parte porque es básicamente que no todos los humanos, aunque la sociedad esté generalmente establecida, que tenemos que levantarnos pronto, madrugar, porque a quien madruga Dios la ayuda, todo este tipo de cosas, luego resulta que la especie humana no ha evolucionado así y tiene todo el sentido del mundo. Digamos que hay como varios tipos de humanos, que es lo que le llaman el cronotipo, que es el tipo de ciclo circadiano que tienes. Y resulta que hay, más o menos, el 40% de las personas son diurnas, el 30% son nocturnas y el 30% restante se encuentra en algún punto intermedio, ¿vale? Y lo curioso es que esto no depende de lo que tú quieras hacer, ¿vale? Es que está muy determinado por la genética. Y resulta que es lo que decía Raúl hace un momento, que las personas con el cronotipo nocturno, la sociedad
las ha penalizado, es decir, se tienen que acostar antes de lo que le dice su cronotipo y se tienen que levantar antes de lo que le dice su cronotipo, con lo cual están como desfasadas, no están a su pleno rendimiento. Y es verdad que muchas empresas, en el libro habla por ejemplo de Google, etcétera, están conociendo esta particularidad del ser humano y están intentando hacer horarios más flexibles para adaptar a cada uno de estos cronotipos. También hay que decir que las variaciones no son tan extremas. Es decir, que entre los de tipo diurno y los de tipo nocturno hay más o menos una variación de horas de 2-3 horas máximo. Es decir, no es natural que una persona de forma natural se acostara a las 4 de la mañana y otra a las 7 de la tarde. Tanta diferencia no es biológicamente natural. ¿Y te acuerdas tú en el libro la historia que te explica de por qué los monos durmiendo en árboles y que luego hemos podido dormir en tierra? Es una explicación. Y es una hipótesis, últimamente, ¿no? Eso es. ¿Cómo era? Era que cuando éramos... cuando vivíamos en los árboles, ¿no? Exacto. Realmente no podíamos entrar en una fase del sueño llamada fase REM. Eso porque en esa fase pues se bloquearía, quedaríamos nuestros músculos totalmente inmóviles y no podríamos sostenernos en los árboles, ¿no? Por eso nuestro paso de los árboles a la Tierra, según esta hipótesis, es una ventaja evolutiva que nos ha ayudado a tener un sueño, fase REM, que ahora tenemos que explicar, claro, es que no lo hemos explicado. Ahora lo explicamos, no pasa nada. Pero bueno, tened en cuenta que esto ha sido una ventaja evolutiva fundamental, según esta hipótesis, para conseguir beneficios como poder socializar mejor, tener una mejor respuesta emocional, y lo vamos a ver ahora. Pero es que tiene todo el sentido del mundo, porque resulta que, claro, cuando tú estabas en el árbol, si te caías, o sea, te podías matar directamente, ergo... Claro. No podemos dormir en fase REM que deshabilita, pues eso, los músculos. Y cuando tiendes a dormirte en el suelo, resulta que puedes tener como un sueño más profundo en el sentido de que puedes soñar, que es la fase en la que desactivas los músculos como por seguridad. Pero claro, cabría pensar, oye, si te duermes en el suelo y además durante más horas, en esa fase REM, que prácticamente estás ahí como en tu realidad virtual, eres más propenso o que estás más expuesto a que te ataquen las presas. Pues lo que viene a decir es que, claro, es como que juntas que el fuego, porque en aquella época ya empezaba a haber fuego, es como que ahuyenta a los depredadores. Pero aparte, resulta que al dormir en una sociedad, digamos que unos humanos se protegen a otros. Entonces tiene todo el sentido del mundo que haya diurnos y nocturnos, porque digamos que al haber este tipo de cronotipos diferentes, la cantidad de horas en que la especie humana estaba vulnerable no eran 8 horas, sino que eran 4 horas o 3, porque se van solapando estos cronotipos. Y además, al dormir en fase REM, lo que hace es que se fomenta la capacidad de tener más empatía, más calibraje social, con lo cual la sociedad puede aumentar en número, con lo cual hay más protección como grupo. Y nos permite dormir durante 4 horas sin que estemos expuestos. 4 horas, me refiero a 4 horas de que no estén solapadas, nos permiten dormir durante esas horas. Y me pareció un aprendizaje muy, muy curioso del libro, que es una hipótesis, que tampoco es a la ciencia cierta. Sí, que es curioso. Pero bueno, no hemos explicado cuál es el proceso de dormir. Vamos a ello. Claro, disculpad. Pues, a ver, cuando tú te vas quedando dormido, pues realmente lo fundamental para conseguir dormirte bien es que el tálamo, que es esa estructura que hemos hablado en comunicación, no sé si te acuerdas de que es el encargado de activarlo, ¿no? Para decir, oye, pues estoy atento a esto, ¿no? O de que me gusta un anuncio y me quedo atendiéndolo o paso del anuncio, ¿no? El cerebro nos dice, bloquea esto. Pues es importante que el tálamo pues bloquee todas esas señales externas, ¿no? Que podemos oír o percibir o esa pequeña luz que podemos aún poder percibir a través de los párpados para poder decirle al cerebro, venga, pues duérmete, ¿no? Dentro del sueño, una vez que conseguimos, bueno, si conseguimos esta profundidad de sueño, si conseguimos dormir, pues hay 2 fases diferenciadas, ¿no? Claramente diferenciadas, que sería la fase no REM y la fase REM, ¿no? Que dentro de la no REM hay más subtipos, ¿vale? Sí, como 4 niveles de profundidad habla él, ¿no? Sí, más o menos si establecemos un sueño normal, pues desde las 11 a las 7 de la mañana, ¿no? Y si tenemos ciclos dentro de estas 8 horas, pues más o menos lo que viene a decir que de media tenemos unos 5 ciclos de fase no REM y de fase REM, que se van alternando entre ellas. Exacto, sí. Las fases no REM al principio son de duración
diferentes a las últimas fases no REM y las fases REM igual. Es decir, al principio del sueño, en el primer ciclo, por ejemplo, las fases no REM son bastante más largas y las REM más cortitas. Y luego las fases no REM se van haciendo más cortas y las fases REM se van haciendo más largas. La función principal del sueño no REM es poder reflexionar o hacer más bien la limpieza y la poda de conexiones neuronales que ya no son necesarias. Tú durante la vigilia estás captando inputs, ¿no? Estás aprendiendo, aprendo esto, aprendo tal, y todo eso lo vas acumulando en el hipocampo. Entonces en el hipocampo es como un USB de memoria que tú vas llenando, y cuando llega la fase no REM es cuando toda esa información la puedes pasar a la corteza. Primero selecciona cuál es la más relevante, ¿verdad? Exacto, claro. ¿Qué es más relevante? La mete al disco duro, por así decirlo. Exacto, tal cual, ¿no? Y es que la analogía con los ordenadores pues es un clásico, ¿no? Porque funciona de una forma muy, muy parecida, ¿no? Y van metiendo toda esa información en una memoria, en un disco duro más profundo, para poder recordarlo más adelante, ¿no? Al día siguiente o más a largo plazo. Luego, la fase REM ya no está tan encargada de coger esa memoria y guardarla, sino de relacionarla entre sí, ¿no? La fase REM está más asociada a cuando soñamos, al sueño onírico, pero yo creo recordar que en el libro no decía que solo soñásemos en la fase REM. Creo que decía que soñábamos en todas partes, ¿no? Que en la fase REM sí que éramos capaces de recordar esos sueños. Básicamente lo que yo he aprendido es que la fase no REM es como esta poda, consolidación de la información que es relevante, y en la fase REM, que por cierto se llama REM por lo de rápido movimiento de ojos, que de hecho si abres los ojos, aunque da un poco de creepy, ¿no? Un poco de cosilla a un humano que está durmiendo, le ves ahí como los ojos se mueven rápidamente. Con mirar los párpados llega, no seáis tan crueles. Tú lo has hecho, que me lo has contado. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho por curiosidad científica. Sí, curiosidad científica. Bueno, pues durante esta fase REM lo curioso es que es lo que hace que conecta como información que tenías grabada hace mucho tiempo con la nueva que acaba de entrar, y es como que busca asociaciones, busca como crear nuevo conocimiento abstracto que antes no tenía, y por eso el cerebro en esta fase es como que está haciendo cosas locas, ¿no? Es como, oye, ¿cómo es posible que esté soñando esto como con este amigo en este lugar que nunca ha estado? Es porque como que el cerebro está como simulando, está explorando, está divagando, está tratando de hacer cosas para crear nuevo conocimiento, que en el fondo es esto de lo de esta capacidad de resolver problemas mientras duermes, mientras sueñas, o de generar nuevo conocimiento, ¿no? Esta creatividad, pues todo esto es mayormente en la fase REM. No se sabe, como tú bien decías, a ciencia cierta si en fases no REM profundas hay algo de sueño. No se sabe porque no se puede saber a ciencia cierta, pero sí que el grueso del sueño onírico es en la fase REM, y además tiene todo el sentido del mundo, porque como nuestro cerebro está realizando estas simulaciones, digamos que podía ser peligroso que los músculos estuvieran activos. El único músculo que se estima que está activo es el que mueve los ojos, y entonces en esta fase REM desactiva todo el tema muscular, o sea, paraliza el cuerpo para que pueda soñar con seguridad. O sea, es básicamente en esta fase REM donde se hace esta fase más onírica, más de soñar, explorar, creatividad. Sí, porque en la fase REM realmente las ondas cerebrales son muy similares a las de vigilia, ¿no? Lo único que tenemos es que tenemos el cuerpo paralizado, no nos movemos. De hecho, pues hay trastornos que, bueno, como el sonambulismo, ¿no? Que es justo un intermedio entre no estoy dormido ni en vigilia, que te permite moverte, pero que realmente no estás viendo la realidad. O sea, estás como ensoñando, ¿no? Y luego otra cosa curiosa, que lo estábamos reflexionando ayer, que estuvimos así como preparando un poco el episodio, un aspecto que no habíamos acabado de entender del todo. Fíjate, Raúl había comentado de que durante un sueño normal de 8 horas como que se van intercalando constantemente, durante más o menos en la especie humana, en otras especies es diferente, pero en la especie humana es como que hay 5 ciclos de sueño, y en estos ciclos se combinan no REM y REM, y en las primeras partes del sueño es como predomina más el no REM, o sea, la parte de consolidación de información, y en las últimas fases del sueño es más la parte REM, la parte de experimentación. Por eso cuando te despiertas durante un minuto o unos segundos que puedes recordar algo del sueño, estás como recordando esa parte loca, esa parte creativa, porque es la fase no REM. O sea, perdona, la fase REM, la fase de creatividad. Y lo curioso es que o sea, esto viene regulado no por la secuencia de 8 horas de sueño, viene regulado mucho por el cronotipo, o sea, es decir, por el ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te acuestas a las 4 de la mañana en lugar de a las 12 de la noche, digamos que tu secuencia de acciones de ciclos no vas a entrar directamente en el no REM
fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sino que igual entras como en fase REM, porque es lo que le toca a tu ciclo circadiano en esa hora. Ese es el problema. Cuando no despiertas tus horarios de sueño. ¿O es lo que pensamos que sucede así? No exactamente así, y tampoco, lo voy a decir, y tampoco sé si es así, porque la verdad es que no lo hemos entendido bien del libro. A ver si hay alguien especialista en el sueño que nos lo pueda confirmar en los comentarios. No creo que puedas entrar directamente en la fase REM acostándote a las 4. Yo creo que lo que pasa es que el salto de la no REM a la REM varía porque ya no estés en el primer ciclo, estás entrando en el segundo o en el tercer ciclo. No sé si me explico. Sí, exacto. De hecho quería decir eso, sí. Claro, querías decir eso. Claro. Estás pasando por un sueño ligero a un sueño profundo y a un sueño REM, pues de una forma diferente a la que lo harías si estás de acuerdo a tu ritmo circadiano. Por eso hay partes en el libro en las que explica que si pierdes el último ciclo de sueño, pierdes más fase REM, para que nos entendamos básicamente, y entonces pierdes esa capacidad de conectar ideas, ¿no? De esa creatividad, ¿no? Esa capacidad de aprender de esa manera. Y si pierdes ciclos de sueño al inicio de la primera etapa, de los primeros ciclos de sueño, pues estás perdiendo esa capacidad de memorizar a largo plazo, ¿no? Totalmente. Sí. La resume muy bien. Pero bueno, a ver si lo hemos entendido bien, porque la verdad es que no nos quedó claro a ninguno de los dos. Y luego, ¿qué cosas más curiosas tenemos de esto de los fases REM, no REM? Bueno, pues también hemos aprendido que no todas las especies disfrutan del sueño REM. Es decir, no es algo que toda especie animal tenga. De hecho, se estima que es como el recién llegado en la evolución. Primero llegó el sueño no REM y lo último llegar evolutivamente ha sido el sueño REM. Y es el que comentábamos antes, ¿no? Que nos dio la ventaja evolutiva, ¿no? Sí. Y luego es curioso también que algunos animales, por ejemplo, algunas aves o algunos animales acuáticos, como no tienen primero no pueden tener el sueño REM porque no pueden deshabilitarse sus sistemas motores, ¿no? Si no, no podrían estar flotando en el agua quizás. Lo que hacen es como un sistema de fases del cerebro. Es decir, duerme primero una mitad en fase no REM y luego duerme la otra mitad. Lo que sí que parece decir la ciencia es que es imposible hacer como esa segregación en partes del cerebro durante fase REM. O sea, eso no se puede hacer. En no REM sí, como esa parte bifásica, pero en REM no se puede. Y también comentaba, no sé si te acuerdas, que a veces nosotros tenemos medio cerebro con un sueño más profundo y medio cerebro con un sueño ligero. También. Sobre todo en situaciones, por ejemplo, cuando dormimos fuera de nuestra casa o en un ambiente que no estemos tan confortables, ¿no? Eso, por ejemplo, a todos los que, sobre todo a las mamis, ¿no? que han tenido pues, bebés y que se dan cuenta que su descanso ya no es el mismo, ya no solo por el número de horas, que al principio es evidente, pero que con el tiempo consiguen dormir pues unas 8 horitas y notan que aún no descansan del todo. A veces está causado por esa necesidad de estar controlando, ¿no? Que todo esté bien, que los niños estén bien y que al mínimo ruido hacen que te despiertes, ¿no? Eso quiere decir que tu cerebro probablemente una de las mitades no esté completamente descansando. Sí. Luego otro de los mitos que me ha parecido curiosísimo que he aprendido, por ejemplo, al final se piensa que el consumir el alcohol es como un depresor y que te puede ayudar a conciliar el sueño. Bueno, pues parece que todo lo contrario. De hecho, el alcohol es uno de los más poderosos supresores del sueño REM que conocemos. Es decir, cuando tú consumes alcohol, quizás te puedas quedar dormido antes, pero tu calidad del sueño es mucho peor. Tienes menos sueño profundo y tienes menos probabilidad de entrar en esta fase creativa, en esta fase REM. Y luego otro mito curioso, Raúl, que aprendí, es que básicamente se piensa, o en general pensamos todos, que los ancianos necesitan dormir menos horas de sueño. Y resulta que es un mito. Que lo que ocurre es que en general les cuesta más generarlo. Sí. Pero no quiere decir que necesiten menos horas. Sí, y es algo preocupante, ¿no? Que tengamos esta idea, porque al final ellos mismos, o sea, tú como te vas haciendo mayor y tú vas diciendo, bueno, no es que como soy mayor, pues duermo menos horas. No, todos realmente necesitamos las mismas horas. Un anciano necesita las mismas horas que una persona de edad media, ¿no? ¿Qué pasa? Que le cuesta más, con lo que tú decías, ¿no? Pues porque libera menos melatonina, pues porque su ritmo circadiano se ve también alterado, ¿no? Con la luz. Una de las recomendaciones, ¿no? que les hacían era
no recibir tanta luz de día y recibir más luz de tarde, ¿no? Para poder regular mejor su ciclo circadiano, ¿no? Yo recomendaría de verdad que si eres una persona de más edad y que ves que empiezas a tener problemas de sueño, que vayas al médico del sueño y que te leas este libro también. Sí, sí. Luego, una cosa súper importante es la relación que existe entre dormir y el aprendizaje. ¿Y por qué? O sea, cuando tú aprendes, tienes una sesión de estudio, lo mejor que puedes hacer para consolidar esta información es dormir. O incluso echarte una siesta. De hecho, nosotros, por ejemplo, estábamos ensayando el episodio el día anterior y dijimos, no lo vamos a hacer hoy. Vamos a dormir, que seguro que nos sale mejor al día siguiente. Y es por ese efecto. Y lo curioso es que no solo te afecta la primera noche de sueño, sino que también muchísimo la segunda y la tercera. Dicho de otra forma, tú estudias, te vas a dormir y al día siguiente, al siguiente día duermes también bien y al tercer día, por ejemplo, te vas de fiesta, bebes alcohol, lo que quieras, cuando te hacen porque te sobreconfías, dices, ya me lo sé, lo he estudiado, voy sobrado, luego vas al examen al séptimo día y dado que has estropeado, por así decir, la tercera fase, el tercer día de consolidación de sueño o de información, según estudios, baja entre un 40 y un 50% tu capacidad de retener esa información que has aprendido. Es súper curioso. Pues lo curioso es que también el cerebro continúa mejorando pues tus habilidades cuando tú ya no estás practicando, es decir, cuando estás durmiendo. Es como un aprendizaje diferido. Esto ocurre exclusivamente a lo largo del periodo de sueño, pues es más profundo, ¿no? Creo que está relacionado con los usos de sueño. No sé si te acuerdas creo que era la segunda etapa de la fase no REM. Y esto significa básicamente que la práctica de por sí sola pues realmente no hace el maestro. Lo que necesitas realmente es que esta práctica sea seguida de una noche de sueño. Y así pues esa destreza motora es cuando se consolida, ¿no? Y hace que tú al día siguiente pues hayas aprendido no solo a memorizar, sino físicamente a realizar mejor el propósito que hayas hecho, ¿no? Hay una anécdota, ¿verdad? Del libro. ¿Cómo era la anécdota? La anécdota es que estaba Matthew Walker en una conferencia, se le acerca un pianista y le dice, oye, mira, a mí lo que me pasaba es que, oye, me estudiaba practicando todo un día una melodía y me equivocaba, cometía errores. Sin embargo, me pasó algo curioso. Me fui a dormir y al día siguiente ya estará capaz de tocarlo siempre del tirón sin equivocarme. Y esto como que le hizo cambiar el chip a Matthew Walker y a realizar experimentos sobre esto y efectivamente ha demostrado de que tus habilidades motoras se consolidan durante el sueño. Y esto de hecho también me lo relacionabas tú no es con el dormir, pero es un poco con la visualización deportiva. Cuando tú visualizas ejecutando cierta actividad o cierto gesto deportivo, tienes más probabilidades de luego realizarlo correctamente porque como has simulado en tu cerebro, le has como preparado para realizar ese gesto correctamente. Sí, no solo mentalmente en vigilia, ¿no? Que tú visualizas el golpe, ¿no? Y visualizas y mueves un poco la musculatura relacionada con eso, sino también yo he visto entrenamientos de personas en estados de sueño lúcido, ¿no? De repetir, de personas que son capaces de llegar a sueño lúcido, que bueno, que hablaremos, no sé si en este podcast al final o en el siguiente, el sueño lúcido, pero que es muy curioso cómo puedes llegar a perfeccionar, ¿no? Una técnica también a través del sueño. Totalmente, súper curioso. Luego me parece súper curioso también bueno, yo creo que lo sabemos intuitivamente, ¿no? Que la falta de sueño impulsa el cerebro hacia estados emocionales extremos. No solamente negativos, también positivos, lo cual puede ser ambos perjudiciales. Es decir, nos descalibra emocionalmente tanto la capacidad de reconocer emociones en los otros, sino como la propia autogestión de nuestras emociones. Sí, que creo que la zona se llama el núcleo estriado. Y le afecta mucho esta zona y eso lo asocia a esa impulsividad, ¿no? Y a la ganas de recibir recompensa, ¿no? Es como, da la sensación de que es como un baño de dopamina, ¿no? Y se pone como hiperactivas esos núcleos estriados. Y eso, pues buscan respuestas gratificantes o placenteras y eso te lleva un poquito a eso, a buscar el placer o el otro, o el dolor, ¿no? A sentirte mal. Y es curiosísimo también que una de las virtudes de la fase REM, aparte de esta creatividad, asociación de ideas y tal que hemos comentado, es que brinda lo que el autor habla de una terapia nocturna. Básicamente esto es súper curioso, ¿no? Es como que te permite o revivir o simular nuevos acontecimientos, pero sin el componente de ansiedad, ¿no? Sin la noradrenalina, lo cual es como que claramente
te ayuda a sanar las heridas emocionales. Es como él habla de eso, de una terapia nocturna, cómo te reduce la angustia y los traumas reviviéndolos de otra forma y sin ese componente ansioso. Estaba, ¿no?, en la fase REM, esta parte. Y realmente cuando yo lo leí, pues te quedas como, wow, ¿no? Realmente un poco lo que habíamos hablado otras veces sobre la psicología y sobre otro tipo de terapias que intentan pues desidentificarte con el problema. Sí. Y tratas de minimizar emocionalmente y revivirlo y disasociarte de ese dolor, ¿no? Y realmente tu cerebro ya de por sí lo hace si duermes bien, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque todos los problemas que podamos tener a nivel relaciones humanas, muchos pueden estar relacionados por la falta de sueño, y entender que oye, pues si tu pareja ha dormido mal y está de mal carácter, pues tiene un sentido, pues gran sentido, ¿no? Y sobre todo también que lo entienda tu pareja y poder darle un espacio, ¿no? Hablo de pareja, amigos, trabajo, lo que sea. Y relacionado con esto, hay una de las cosas que más afectan a nuestra calidad del sueño, que son precisamente las preocupaciones emocionales, ¿no? Es lo que conecta nuestra vida despierta con nuestra vida onírica. Una de las peores cosas que nos afecta a la calidad del sueño es eso, tener preocupaciones emocionales. O sea, muchas veces la forma de mejorar nuestro sueño es de alguna forma trabajar en reducir esas preocupaciones emocionales. Y de hecho, la alternativa científica que mejor o que más validez tiene hoy en día para aumentar la calidad del sueño es lo que se llama como las terapias cognitivo-conductuales. Que estas terapias cognitivo-conductuales son unas terapias que están, por supuesto, por personal especializado, están adaptadas a cada individuo en concreto, y lo que están tratando es de mezclar todo lo que está relacionado con recomendaciones de higiene del sueño, que ahora veremos algunas muy brevemente, con todo el tema de reducción de angustias, de traumas, de cosas que nos pueden afectar claramente nuestra calidad del sueño. Sí, de hecho, creo que has investigado un poco, ¿verdad? Sí. Y localizaste una app, ¿no?, que se encarga de esto. Sí, lo conoce una app. De hecho, estuve hablando con su creador, con su CEO, y efectivamente él me comentaba que la terapia cognitivo-conductual funciona mucho mejor y está mucho más recomendado que las pastillas para dormir, que de hecho las pastillas para dormir, y además Matthew Walker es súper crítica con ella, es la última opción y tiene probablemente más problemas que beneficios, o sea, mucho cuidado con eso. Intenta con las terapias cognitivas conductuales. El problema de las terapias cognitivas conductuales que me decía el CEO de esta empresa es que no son sexys, o sea, es difícil adherirte a ellas de forma continuada, por lo menos durante unas semanas. Entonces estaban tratando de investigar cómo las hacían más atractivas, cómo trataban de generar más enganche en estas terapias cognitivo-conductuales, que es un problema que está lidiando la ciencia ahora mismo con ello, porque la efectividad está demostrada, pero falta el factor de adherencia y también de conocer, o sea, que haya más profesionales que conozcan estas terapias para ofrecerlo a los pacientes. Pues tal vez probemos la app esta, ¿no?, en el grupo de Telegram y así podamos dar algo de feedback, a ver cómo funciona. Bueno, pues ya hemos visto todo lo relacionado con el jinete, que es un montón de teoría con curiosidades sobre el sueño. Hemos tratado de reducirlo al máximo, pero reconocemos que puede ser demasiado denso si apenas tienes contacto con estos términos. Así que vamos a hacer una cosa, si lo ves necesario, va a ser un podcast largo, aunque cargado de información, pero si lo ves necesario, no está nada mal que pares el capítulo, que te eches una siesta, y creo que esto te va a afianzar los conocimientos y te despertarás de una forma más despejado y con otra vez espacio en tu hipocampo para lo que se viene, ¿no? Esta nueva información. De hecho, os tenemos que confesar que nosotros hemos decidido parar justo aquí para descansar y conseguir, digamos, también volver con más fuerza y empezar con la parte del elefante, que es toda esta parte más que tiene que ver con el inconsciente, la parte emocional, los anclas mentales, etcétera. Sí, como sabéis, por mucho que aprendamos sobre un tema, a veces cuesta hacer los cambios, ¿verdad? Digamos que yo lo digo como que hay fuerzas dentro de nosotros que crean esas resistencias tremendas al cambio y bueno, y esa es la parte del elefante. La que cuesta más mover, ¿no? El elefante que puede tirar una cacharrería entera, hay que moverlo pues con algunas técnicas que van a ser muy personales, van a ser algo, pues eso, cosas que hemos practicado, pero que tampoco salen en el libro, ¿no? Las hemos ido encontrando en base a experiencia. Uh-huh. Y luego, por último, daremos los últimos tips y consejos que vemos muy prácticos y útiles para el día a día, que nos pueden allanar el camino a la cama, ¿vale?
Pero oye, Fernando, antes de seguir, tal vez nos hayamos olvidado de alguna cosita más del tema del jinete o... Bueno, ¿o un par de apuntes si quieres, que he estado reescuchando todo lo que hemos grabado hasta ahora, hay que reconocerlo. Tú ya sabes que tú y yo somos de repetir los podcasts 6 y 7 veces. Pero esta vez no. Bueno, esta es la tercera vez ya. El ensayo, grabar, tercera. O sea que llevamos... El ensayo no cuenta, no hablamos casi nada. Fernando. Bueno, venga. vale. Bueno, pues nos hemos dejado comentar 2 o 3 cosas importantes. Una es relacionado con el jet lag. Cada vez que te cambias de una zona horaria a otra, más o menos se estima que se tarda 1 hora en recuperar cada desfase del sueño de 1 hora, se tarda en recuperar 1 día. O sea, 1 día por 1 hora de recuperación. Es decir, que si te has movido de Europa a América, 6 horas de diferencia de uso horario, más o menos tardarías unos 6 días en ajustar nuevamente tu ciclo circadiano a las nuevas circunstancias. Aproximadamente, aunque varía mucho de una persona a otra. Luego también se nos había olvidado, bueno, esto es más que olvidado, es confusión mía, que muchas veces he hablado de soñar y dormir como sinónimos, y no son sinónimos, evidentemente. Muchas veces he dicho soñar y me refería a dormir. Y soñar es la parte aquella en la que estamos en ese teatro simulando y demás, que como tú bien comentabas, lo he verificado. Efectivamente, en la fase REM es la que tenemos más capacidad de recordar lo que soñamos, pero en las fases no REM también se sueña, especialmente las fases 3 y 4. Lo que pasa es que no tenemos capacidad de recordar lo soñado. Menos capacidad. En la fase REM sí que somos capaces de eso, de que te despiertas y estás ahí como unos minutillos todavía que puedes recordar alguna cosa, que por eso es bueno tener incluso alguna libreta por apuntar alguna idea, que te puede parecer muy buena levantarte, pero muchas veces luego a la hora de la verdad, cuando lo ves ya despierto, dices, oye, la idea no era tan buena, parecía increíble, pero no era tanto. Y luego otro tercer apunte, Raúl, que se nos había olvidado, es hablar un poco era el tema de la melatonina. Alimentación. Vale. La melatonina también. Sí, de la melatonina. ¿Qué queríamos apuntar de la melatonina? Justo está relacionado con el tema del jet lag, ¿no? Es como que en el libro recomiendan el uso de la melatonina, sobre todo en situaciones de jet lag, ¿no? Casi exclusivamente, sí. Sí. Yo personalmente la uso y la recomiendo, yo personalmente, ¿vale? Uso una melatonina que se llama Herbe de la Notte, que, bueno, tiene una pequeña cantidad de amapola, pero vamos, que yo sí que estoy a favor y oye, siempre digo, oye, si el efecto placebo sirve, ¿por qué no? Vale, entonces yo lo utilizo. ¿Y tú? Yo la uso, pero no todos los días. La uso en situaciones especiales. Volvemos a lo mismo que el café. Lo uso como una herramienta en algunas situaciones concretas. Sí que te tengo que admitir que a mí en concreto es frecuente que cuando tomo melatonina me ayuda a dormirme antes, pero es verdad que también no sé por qué muchas veces me despierto antes de lo normal en mí. Hombre, yo es que no la dejo usar en el sentido en que, bueno, no la uso siempre, pero tiene un efecto antioxidante brutal y un montón de ventajas, ayuda a un montón de cosas. Es decir, no solo por el tema del sueño, pero bueno, que si la tomo de noche y ya me ayudo con el sueño. ¿Y qué más nos habíamos olvidado respecto a la alimentación que querías comentar? Sí, habíamos hablado de las causas principales relacionadas con la falta de sueño, que arbitrariamente, las que nosotros consideramos principales, ¿no? Que era el ritmo circadiano, hablamos del cansancio, hablamos de la gestión del estrés, que eso lo trataremos sobre todo en la parte del elefante, y nos faltó hablar un poquito más sobre la parte alimenticia. ¿Qué quieres apuntar aquí, Raúl? Os podemos decir que a veces pues un cambio de dieta, por ejemplo, puedes ajustarte el sueño, ¿vale? Por eso, la mayor parte de estas veces suele ser porque tengamos unos niveles altos de insulina y que al bajar los carbohidratos pues liberamos más adrenalina y cortisol porque intenta compensar, ¿no?, esta bajada de carbohidratos. También es muy importante decir que el cuidado de la microbiota es fundamental y también decir que para la glándula pineal forme melatonina es necesario tener previamente serotonina, la hormona de la felicidad, ¿no? Y a su vez es necesario tener triptófano, que es o 5-HTP, que es el triptófano, que es un aminoácido esencial que permite sintetizar la propia serotonina. De hecho, por esto mismo, el desequilibrio en la flora intestinal que produce síntesis de triptofanasa reduce esta cantidad de triptófano natural en el cuerpo, ¿no? Y recordad, bueno, que es eso, que sirve para formar serotonina y melatonina y es necesario, ¿no? A su vez, el mal sueño también produce grelina y favorece el deseo de consumir alimentos con elevado índice glucémico. Comentar también que esos días que estás más alterado, pues son muy útiles utilizar electrolitos, como el potasio y el magnesio. Estos bajan los niveles de cortisol y estrés y ayudan a regular el sistema nervioso autónomo. Otra cosa que ayuda a bajar el estrés es la ashwagandha. No sé muy bien cómo se dice. Ashwagandha. Ashwagandha. Esa sí que la tomo. Pero bueno, yo no la tomo.
¿Qué tal te va a ti? Pues volvemos a lo mismo, no sé si es efecto placebo o no, también es difícil evaluar los efectos si no llevas demasiado tiempo. Yo de momento llevo tomándola más o menos un mes, también te digo que me es muy difícil evaluar si me está aportando o no. No podría poner la mano en el fuego, no lo sé. Si te soy sincero, yo, por ejemplo, para escribir el libro de Nacidos para Aprender, que de hecho el título se me ocurrió al despertarme de un sueño, o sea, de dormir, lo que estuve haciendo es escribir, aunque no es natural en mí escribir por la noche y demás, pero casi no me daba tiempo y escribí muchas noches con la ayuda de café y luego por el día intentaba bajar el estrés porque el café te da un poco más de ansiedad con la ashwagandha, y con melatonina también con dormir, intentaba hacer ese ajuste con esas 3 cosas. Claro, pero estabas lleno de adenosina, Fernando. Sí. Pobre ashwagandha, no tiene la culpa. Exactamente. A ver, todo esto es un poquito denso, así muy, muy resumido. Os recomendamos que sigáis, si queréis más información, al Dr. La Rosa o, por ejemplo, a Marcos Vázquez, si queréis más información. Exactamente, tienen un montón de episodios en YouTube del Dr. de la Rosa sobre esto y Marcos Vázquez en Radio Fitness Revolucionario, que te sirve para profundizar en todos estos aspectos que hemos visto, microbiota, etcétera, adaptógenos incluso, así que os animamos. Y si quieres, Raúl, pasamos ya a esta parte más emocional, ¿no? La parte del elefante. Aquí vamos a hacerla un poquito más con nuestro enfoque, ya no tiene absolutamente nada que ver o casi nada que ver con el libro que comentábamos de por qué dormimos, es ya más una interpretación nuestra, también lógicamente nos hemos documentado. Y aquí, fíjate, yo me gustaría poner de relieve que es fundamental para dormir tener una buena capacidad de manejar el estrés. De hecho, me hizo clic cuando le preguntaba a un amigo, porque él, digamos que trabaja a turnos, lleva trabajando a turnos 15 o 20 años, muchísimo tiempo, y venía a contar precisamente el libro que comentábamos de por qué dormimos, que las personas que trabajan con cambios constantes del ciclo, por ejemplo, personas que viajan mucho, personas que trabajan a turnos, como que suelen vivir menos tiempo y tienen más problemas. Mi amigo en concreto me decía, mira, Fer, a mí lo que mejor me sirve, dice, primero, yo es que tengo mucha facilidad para dormir, me duermo muy rápido, y segundo, no me voy con ninguna preocupación a la cama. Es en plan, mi trabajo no me da ninguna preocupación. En cuanto salgo del trabajo, desconecto completamente. Entonces, esa capacidad de desconectar, de manejar el estrés, de estar tranquilo contigo mismo, de disfrutar de esa quietud, de esa ataraxia, es una de las claves también para poder dormir mejor. Es que si tú no eres capaz de manejar el estrés o la carga emocional, pues tienes un problema, ¿no? Y no solo es antes de irte a dormir, ¿no? También hablaríamos de manejar este estrés y no ir recargándolo durante todo el día, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay veces que tenemos días terribles y nos llevamos todo a la noche, ¿no? Sí, y que luego cada uno tiene que descubrir, porque aquí ya no es solamente conocimiento científico, cada uno tiene que descubrir de alguna forma sus propias palancas para conseguir controlar esto de alguna forma. Cuando hablamos de palancas emocionales, nos referimos a que tal vez a una persona le sirva una cosa y a otro otra, ¿no? Uh-huh. Pero es que realmente cada uno somos diferentes, ¿no? Tenemos nuestro puzzle interior de creencias, de intereses, preocupaciones, etcétera, ¿no? Y no solo es que hagamos las cosas de una manera más o menos diferente, sino que a la hora de la verdad, cuando las cosas se ponen difíciles y toca tomar decisiones, pues a cada uno nos mueven esas palancas emocionales únicas y es clave eso, lo que tú dices, ¿no? Que cada uno descubra sus propias palancas para poder hacer cambios y crecer como individuos, ¿vale? ¿Por el mismo o con ayuda de profesionales, que también puede ser el caso, claro? O con ayuda. O sea, todos son herramientas. La ayuda de profesionales y la formación de cada uno son herramientas, ¿no? Pero uno tiene que saber que se mueve por cosas diferentes a otros, ¿no? Uh-huh. Hablando de emociones, podemos empezar porque es que aquel que no tenga problemas que tire la primera piedra, ¿vale? A la mayoría de nosotros nos preocupan cosas. A todos. El cerebro quiere sobrevivir, básicamente, entonces busca problemas para maximizar las opciones de sobrevivir. Es el fallo original que decía ya Freud en su día y más gente. Yo mismo, si os contase todas mis cosas, pues seguramente algunos echaríais manos a la cabeza, ¿no? Y dirías, oye, pero ¿cómo puede hacer esto, no? Pero es importante recordar que más que la experiencia que nos toque vivir, lo que más nos hace sufrir es cómo la vivimos. También a veces la necesidad de ser los mejores o mejores que otros, pues la necesidad de ser, pues eso, padres perfectos, estar al 100% en nuestros trabajos, estar guapos, maravillosos, pues son expectativas que nos abruman y no nos dejan ser más cariñosos con lo que ya somos, porque realmente, de alguna manera, pues ya somos suficientes, ¿no? Con lo que estamos creando, ¿no? Estamos bien así, estamos aprendiendo, estamos creciendo, pero bueno, pero bien. A veces estamos exigiéndonos demasiado.
Y recordad que es importante ser compasivos con nuestros errores, ¿vale? Nos ayuda a vivir en una espiral ascendente. Yo recuerdo que un psicólogo al que yo seguía decía que es eso, que a veces si, por ejemplo, queremos cambiar un hábito y nos pillamos comiendo un alimenticio y nos pillamos comiendo una galleta, hay gente que es muy dura consigo misma, le hace sentir peor, se siente más culpable y se come otras 4 galletas, ¿no? En cambio, el que es compasivo dice, bueno, me comí una galletita y tal. Tampoco está tan mal, ¿no? Y no está tan mal, bueno, ya la siguiente no la comeré, o jaja, me río un poco, tal, pero sigo con mi propósito y no me machaco, ¿no? Uh-huh. A mí me gustó mucho el libro de La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han y para mí pues fue un pequeño cambio, ¿no? Porque yo estaba un poquito con toda esta ola emocional que te vendía que tienes que ser el mejor, que aunque te cueste dormir, sí, ¿sabes? Aunque te cueste la salud, a tope, ¿no? Todo eso. Claro. Y a mí Byung-Chul Han me ayudó un poquito a decir, oye, es que realmente me estoy volviendo esclavo de mí mismo. ¿Sabes? Es otra carrera de la rata en el fondo, ¿eh? Sí, pero autoimpuesta y no la ves venir. Total. Es autoimpuesta. Sí. Y luego también otros 2 factores que influyen antes de irnos a la cama, que también hay que tener en cuenta, es tratar de evitar potenciales fuentes de preocupación y de estrés antes de dormir. Por ejemplo, yo esto lo he tenido que hacer a rajatabla. Tengo, de hecho, bloqueado el correo electrónico a partir de las 10 de la noche. Tengo un par de extensiones, una que se llama Boomerang, que me pausa el correo electrónico cuando yo quiero, para revisarlo por tandas. Y tengo otra extensión de Chrome que lo que hace que le coloco franjas de horas y me bloquea el correo. Y entonces, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche me es completamente imposible consultar el correo electrónico. ¿Por qué? Porque sin querer me puedo meter un poco por costumbre y oye, pues de repente un correo de trabajo o algo así, pues te genera estrés antes de dormir o ya te genera una preocupación que no la tenías en cuenta. Entonces hay que intentar de alguna forma evitar las fuentes potenciales que te generen preocupación, por lo menos en mi caso en concreto. Y luego otra cosa que me puede suceder, a mí me gusta leer bastante antes de acostarme, entonces este proceso de leer hay veces en el que me surgen ideas inspiradoras que de alguna forma a mí lo que me funciona para que no me entorpezcan demasiado el sueño es dejarlas por escrito, para de alguna forma liberarlas de mi cabeza y no tener que estar todo el rato rumiando para recordarlas. Y de hecho, esto no sé si te ha pasado a ti, Raúl, pero a mí me ha pasado cuando yo era alumno. Me acuerdo de que yo estudiaba para una asignatura, me iba a dormir y en el propio sueño estaba como repasando la lección. De hecho, recuerdo levantarme algún día incluso buscando una solución de algo que en el sueño se me había ocurrido que no lo tenía del todo claro o que no sabía la solución de algo en concreto. Y esto es en el sueño, todo ese proceso de repasar y generación de ideas. O sea, sí, Fernando, a veces hablamos de problemas y bueno, yo siempre recomiendo que si tienes un problema y te lleva menos de 2 minutos solucionarlo, no irte a la cama pensando en eso o escribirlo, y a veces tenemos ideas, como dices tú, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces si las ideas pues nos lleva mucho tiempo escribirlas o tengo que estar con una pantalla encendida o lo que sea, pues yo aconsejo que luego repitamos el ritual del que vamos a hablar después, ¿no? Uh-huh. el que tenga cada uno. Uh-huh. Y hablando de rutinas, ¿cuáles son tus rituales o rutinas? Yo a la gente le recomiendo que haga el suyo, ¿vale? Y que lo haga fácil, que no se ponga unas... Es que el mío es muy complicado, o sea, es muy elaborado, pero porque ha ido creciendo. Que cada uno se lo adapte a sus necesidades, es claro. Un poco inspirar y dar ideas, en el fondo. Claro, pero bueno, yo les recuerdo que sean compasivos consigo mismos y que se pongan límites sencillos de cumplir, ¿no? O sea, si te acuestas todos los días a la 1 de la mañana, pues, oye, pretender acostarte a las 10:30, pues de golpe va a ser difícil, ¿vale? Pero bueno, mi ritual consiste primero en apagar las luces, atenuarlas ya pues a la hora de ir a cenar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya dormimos luego a los niños, ya recogemos un poquito todas las cosas y ya nos preparamos para el día siguiente, ¿vale? Y bueno, yo a partir de ahí tengo como mis varias actividades a elegir, ¿no? O sea, yo solo, pues a veces toco un poquito la guitarra así suavemente o la afino, o bueno, pues hago un poquito de respiraciones Wim Hof, me pongo algún capítulo de algún curso que esté o escucho podcast como como el de Píldoras de Conocimiento o sobre filosofía, cosas que me gusten, ¿no? Yo suelo irme a esa actividad ya con mis 3 gotitas de melatonina y suelo ir también a veces con un té de valeriana. Pero eso es cuando en el día a día, en el normal, ¿no? Un día estándar. Un día estándar. Pero a veces notas que tu cuerpo pues está a 1000, ¿no? Y estoy un poco agitado, pues ahí ya tengo que hacer técnicas previas, ¿no? Algo más profundo, ¿no? Algo que me ayude a bajar sobre todo el sistema simpático y aumentar el parasimpático. Uh-huh. Yo en concreto, si quieres, te digo un poco el ritual que hago yo, que tampoco es muy complicado. Es básicamente a partir de las 10 de la noche bajo bastante el ritmo, un día estándar normal. Ya dejo las pantallas o trato de dejarlo. Algún día se me escapa, como a todo el mundo. A veces que estás con el móvil, incluso son las 12 de la noche y estás con él. A veces que me pasa, pero trato de que a partir de las 10 de la noche
portátil guardado, móvil en la estación de carga o en el cajón directamente, y lo que trato de hacer es básicamente ponerme a leer, es lo que suelo hacer. Yo en concreto, por ejemplo, la tele no la veo casi nunca, entonces tampoco tengo ese problema de ponerme a ver la tele por la noche, sí que me pongo a leer, me encanta. Y el tip que yo hago, el consejo, hay días que estoy demasiado acelerado. Y a mí en concreto lo que me sirve mano de santo es el día que estoy muy, muy acelerado, salgo a la calle y me voy a correr 8, 9 o 10 kilómetros, lo que pueda, porque eso me genera, o sea, saco mucho la ansiedad del cuerpo, y a mí es lo que mejor me funciona. Trato de que no sea ir a correr demasiado tarde, pero como esté muy, muy, muy acelerado, incluso me pudiera correr, no sé, de 9:30 a 10:30 de la noche, incluso al días que lo he hecho. Y a mí por lo menos me funciona una ducha caliente después de correr, cenar, una ducha caliente, y a mí mano de santo. También trato de meditar cuando puedo, por la noche o por la mañana, y es una forma de tener también un poco esa higiene de sueño y estar más controlado. ¿Tú cómo meditas, Fernando? O sea, ¿tienes algún audio? ¿Meditas solo? ¿Haces visualizaciones? ¿Cómo lo llevas? Hago dos cosas básicamente. Casi siempre hago meditación normal, sin ningún tipo de herramienta externa. Simplemente me siento, si acaso pongo el reloj de arena, aunque hay veces que ya últimamente no me hace falta ni reloj de arena ni nada. Simplemente tengo cogido el tiempo y lo hago más o menos bien. Y luego también tengo otra segunda alternativa, tengo audios de hipnosis que me los hicieron especialmente para mí en sesiones de hipnosis, los tengo grabados, entonces directamente me pongo los cascos, me tumbo en el caso de hipnosis lo hago tumbado, me tumbo completamente y me relaja mucho. Hay veces que me he quedado como en estado de trance o dormido, y justamente cuando acaba el audio como que vuelvo, y a mí en concreto son lo que me funciona. De hecho, tú me pasaste también algunos audios, una web donde había un montón de audios y tal, pero a mí los que mejor me funcionan son los que me hicieron personalizados para mí. Sí, o sea, estamos hablando de días que necesitas, como te explicaba yo antes, pues bajar de revoluciones, de que estás a tope, ¿no? De bajar de revoluciones. Días sobre todo que he dado clase, porque al final cuando doy clase, digamos que tengo un estado de activación mayor, o sea, me activo más dando clase delante de pues los que sean 15, 20, 30 o 50 alumnos, estás con un estado más nervioso y más activo, y luego cuesta más volver al estado normal. A ver, yo pues un poco parecido, ¿no? Pero cuando hablo de técnicas también me refiero a cosas como el yoga, ¿no? Como el qigong, como el qigong, ¿no? Son pues disciplinas de control postural y movimiento lento, que ahí está muy enfocada en cómo el cuerpo y el cerebro están súper conectados, ¿vale? Yo también uso, pues como tú decías, ¿no? Audios de hipnosis y sobre todo de PNL, pero cuando son buenos, tío. Hay veces que la PNL te puede llevar, te va llevando y de repente estás en un estado de relajación que tú piensas hace 5 minutos pues estaba totalmente alterado, ¿no? Sí. Yo las visualizaciones las utilizo habitualmente, ¿vale? Pero es eso, una PNL buena para mí no tiene precio. Y luego había dos técnicas más que me habías comentado. ¿En qué consisten el Havening y el Tapping? Bueno, el Havening yo no lo uso, ¿vale? Pero también lo vi en un curso que hice y es curioso, ¿no? Porque es una manera como de desconectar la emoción de lo que estás pensando, y consiste un poquito en patrones repetidos de tacto en partes del cuerpo, sobre todo en los brazos, ¿vale? Como cuando le das un abracito a un niño, pues no sé si está relacionado con eso, y combinados con movimientos oculares específicos, pues y algunas visualizaciones de, oye, pues estás en un sitio relajado y estas cosas, pues genera una enorme cantidad de ondas cerebrales delta y por lo tanto, pues eso, reducen el estrés y te facilitan relajarte, ¿vale? ¿Y el tapping? La técnica de tapping, TFT, que es terapia del campo de pensamiento, es algo parecido. Puede restablecer la manera en que tu cerebro interpreta y por tanto responde al estrés, pues para alterar, ¿no? de alguna manera la química cerebral, ¿no? Tapping, bueno, no sé si sabéis, pero son golpecitos en lugares específicos del cuerpo, pues en los pómulos, debajo de la nariz. Tienes que seguir una técnica, ¿vale? Y lo vas repitiendo varias veces mientras también creo que también tienes que hacer movimientos oculares e ir haciendo una visualización, ¿no? Básicamente, por recapitular, para quien quiera un poco tirar un poquito más del hilo, primero que adapte su ritual a lo que le convenga, os hemos dado algunas ideas. Luego también para casos especiales hemos dicho que existen diferentes técnicas, desde pues yo, por ejemplo, irme a correr, pero también Raúl nos ha dicho la importancia de la postura corporal, cómo influye. Habla también del Qigong, del Qigong, también nos ha comentado lo que es el Havening, los audios de hipnosis, también los buenos audios de PNL te pueden ayudar. Hemos hablado también de las terapias de tapping, así que si queréis tirar un poquito de más del hilo, buscarlo en Google o buscar curso, porque Raúl, ya os he dicho que es un alquimista absoluto, le encanta apuntarse a cursos, profundizar y llegar un poco a las fronteras de lo que es lo más común por explorar, y él, de hecho, lo comenta él, que algunos de ellos los ha probado en
en sí mismo. Lo que sí que hay que decir, como cualquier hábito, que es interesante que estas propuestas y ejercicios los realices en un sitio diferente de la habitación donde duermes, para no tener ese anclaje de otra actividad diferente. Bueno, también puedes intimar, lógicamente, pero tenerlo como el cuarto del sueño para lo que sirve. Entonces, vamos a dejar de lado toda esta serie de técnicas, de yoga también, que se me ha olvidado de comentarlo. Yoga, por supuesto. Yoga, por supuesto. Sí. Vamos a pasar a la última parte, si te parece. Antes, perdona, Dale. Es que me había olvidado de una técnica. ¿Cuál? Que yo creo que puede ser muy útil y que sí que uso mucho y me ha encantado, la he aprendido hace poco. ¿Sí? Y se llama el botón de calma. Cuéntanos. Y también está basado un poquito en el tema de anclajes, ¿vale? Es decir, tú piensas que tu sistema nervioso, o sea, tu cerebro no puede distinguir la diferencia entre una experiencia cuando es real o cuando la imaginas con vividez, ¿no? Cuando te la crees imaginada, ¿vale? Entonces, si tú imaginas cosas muy, muy buenas, muy positivas, o sea, quieres a alguien, ¿no? Tienes un amor muy grande por una persona y haces un ejercicio de reprogramar esa sensación de amor que puedes visualizar cuando cierras los ojos y piensas en una persona que quieres con, por ejemplo, juntar el pulgar y el dedo medio, de alguna manera estás anclando esas dos cosas. También lo puedes hacer con colores, creo que en algunas técnicas o con números, pero es como si tuvieses un botón de serotonina, ¿vale? O un botón de calma que ante una situación de estrés puede ayudarte mucho. Yo personalmente la he usado el otro día con mi hija, que estaba en el parque. Le suele tener un poquito de miedo a las alturas. Yo le había enseñado esta técnica pues para cuando se sintiese un poquito enfadada, que darle permiso para enfadarse, pero decirle que tiene una herramienta para ir sintiéndose mejor. Y se me ocurre, le dije así de lejos, porque la vi que tenía miedo, me miró así, me dijo como me negó con la cabeza, no puedo, ¿no? Y yo le recordé con los deditos cerrarlos, y ya la ves cerrando los ojos un momentito, juntó los dedos, me miró y dijo, ahora sí. Y tiró para adelante y siguió subiendo. Son cosas que, bueno, que uno tiene que experimentar. Evidentemente, como decía antes, si no lo imaginas con vividez, si no anclas esa emoción, si no la sientes de verdad, es difícil hacerlas, ¿no? Pero los niños son tan maleables y bueno, aprenden tan rápido y como se lo creen todo, pues lo sienten y les ayudan. No, es una técnica psicológica que tiene evidencia científica, porque yo lo estuve mirando y también hace 2 episodios que hablé con Fernández Salinero, me comentábamos diferentes técnicas psicológicas que se usan y una era esa, el anclaje físico-mental con anclas de este estilo para ayudarte y de hecho en la hipnosis conversacional también se usa. O sea que sí que tiene todo el sentido del mundo que se usen este tipo de técnicas. Y si quieres ya, Raúl, pasamos a la parte que tiene que ver con el camino. Y antes de nada vamos a vamos a recomendar que nosotros somos un poco frikis y que probablemente el entorno no nos entienda que hagamos este tipo de rituales, que nos preocupemos por estas cosas. O sea, antes de nada, de que nos tachen como piraos, conviene, si vives con otras personas, o pues bueno, que se lo aclares por qué lo haces, porque también de esta forma creo que va a eliminar bastante fricción. Sí, al final es fundamental. Es decir, si tú te pones a meditar de golpe y no avisas en casa, pues la gente le va a chocar un poco, sobre todo si estás acostumbrado a, yo qué sé, ver la tele YouTube o Netflix con tu pareja todas las noches. Pues va a decir, oye, pero cariño, ¿ya no quieres ver series conmigo? No, es que mira, he escuchado el podcast de Píldoras de Conocimiento y he aprendido un montón sobre el sueño y la importancia y voy a ser mejor pareja y nos vamos a querer mucho más y voy a estar más feliz y todo eso, y ahora vas a tener que echar tantas broncas. Entonces ella va a decir, vale, entonces qué bien. No es que quieras alejarte de mí, ¿no? Es que realmente quieres hacer un cambio en tu vida. Y os aseguro que eso con el tiempo, si no lo explicas, pues genera roces y con el tiempo de repente descubres que la otra persona también está en tu sintonía del carro contigo, sintonía, sí, porque claro. Además hay que apagar luces, hay que apagar cosas, ¿sabes? No puedes estar. Sí, que limitas un poco la vida de los demás, le condicionas, como no llegáis a un acuerdo es complicado, claro. Exacto. Para allanar el camino es fundamental esto. Y bueno, vosotros vais a tener la oportunidad de meternos en el grupo de Telegram y también ayudarnos entre nosotros, que esto también yo creo que nos puede ayudar a todos, ¿vale? Y luego otra cosa que más allá de los tips que vamos a dar en esta parte, que son las recomendaciones relativas a la higiene del sueño, volvemos a decir que si tienes problema, esto es al final para optimizarte a ti mismo, queremos optimizarnos, pero si tienes problema de verdad, acude a un médico especialista en higiene del sueño o especialistas en terapia cognitivo-conductual aplicado al sueño, como hemos dicho, para que tengas un control mayor. Nosotros vamos a dar las recomendaciones más generales que nosotros hemos aprendido y que pueden serte útiles. Si quieres, empezamos, Raúl, con las recomendaciones de higiene del sueño, ¿te parece?
Perfecto. ¿Cuál es la principal, Fernando? La principal del libro, la fundamental, la que si solo tienes que hacer una, Sí. ¿cuál sería? Pues lo que hemos dicho es al final, intenta dormir 8 horas y fíjate horarios en los que dormir, intenta mantenerlos durante la mayor parte de tu vida. Esa va a ser el principal. Ley de Pareto, con este único consejo posiblemente consigas el 80% de los resultados. Sí, y bueno, yo recuerdo a la gente que no es que se ponga una alarma para ir a dormir, sino una alarma para prepararse a dormir, ¿vale? Porque como ya sabemos, no tenemos que irnos a la cama si aún no tenemos sueño, ¿no? Hay que generar ese sueño, hay que bajar de revoluciones primero. Sí, de hecho, sí, hay un consejo que es el que uso yo para que la gente lo sepa. Yo, por ejemplo, en Android supongo que será similar, pero en iPhone está la aplicación Salud y se mezcla con el modo del móvil, se llama Dormir. Y básicamente yo lo tengo configurado y a partir de las 10 de la noche me genera ya se me pone automáticamente el móvil en modo dormir, que no me entran llamadas ni nada, y aparte lo que me hace es que me avisa. Entonces yo ya sé que a partir de ahí, pum, cambio el chip y entro en modo ritual. A mí por lo menos me sirve. Genial. El equilibrio digital, ¿no? Las apps de equilibrio digital, ¿verdad? Exacto. Y luego creo que tú usabas otra que se te atenuaba el móvil en modo blanco y negro, ¿verdad? A mí se me pone gris y luego no me deja entrar en las apps y me deja 15 minutos meterme, pero luego se me vuelve a bloquear, ¿no? Es como decir, bueno, 15 minutos y acabo. Sí, poner fricción. Y está muy bien. Luego, ¿qué más? Ejercicio. Pues si podéis hacer ejercicio todos los días o la mayor parte de los días, al menos 30 minutos y no a última hora, pues sería lo ideal, Sí. ¿no? Luego, fundamental, evitar cafeína, ya hemos comentado, nicotina y alcohol, especialmente en la segunda mitad del día. Si lo vas a hacer, aunque no es recomendable en ninguna circunstancia, hazlo por la mañana. Y luego también comentamos que la siesta biológicamente es saludable, pero si no tienes problemas de sueño nocturno, intenta no echarte siesta porque te puede interferir. Y si te la echas, por favor, siempre antes de las 3 de la tarde a ser posible. Otra que ya lo hemos dicho antes es relájate antes de ir a dormir. Yo la metería en ese 80%, en ese 20-80 de la ley de Pareto. Desde luego, desde luego. No, porque recordamos que lo importante no solo es acostarse y dormirse, sino dormir profundo, ¿vale? Otro más, pues también la postura para dormir influye, que si duermes de lado es mejor para limpiar el cerebro, ¿no? De los tóxicos. Y dormir de lado es bueno, sobre todo utilizando una almohada grande, una de estas largas, que te ayude a colocar la pierna por encima de la almohada, ¿no? Vimos un vídeo, ¿te acuerdas? Sí, donde sí. un paisano, creo que era de origen chino, pues nos explicaba todas las almohadas que usaba para dormir y bueno, es un vídeo que parece simpático, pero dices, madre mía, hay toda una técnica de la postura de dormir. Yo te tengo que reconocer que tengo una manía. Yo desde pequeñito tengo una almohada que llevo durmiendo con ella desde siempre y duermo completamente enroscado, y es porque de pequeño dormía con mi hermano y él pues me encendía la luz o hablaba, entonces tengo de enroscarme para evitar esta entrada de luz y de sonido. Ahora vivo solo, o sea que no me molesta nadie. ¿Cómo enroscado? ¿Te rodea la cabeza? Sí, no, parece que me asfixio, pero no me asfixio. Qué bueno. Sí, mis amigos siempre le ha parecido muy curioso el asunto, pero costumbres. Por si el tálamo no ayuda, tú te enroscas la cabeza. Exacto, es una ayuda al tálamo. Genial. Así que, y luego, algún consejito más también, es recomendable, si puedes, que te duches o bañes antes de dormir con agua caliente, y esto parece muy contraintuitivo, pero en el fondo lo que ayuda es a evitar o a liberar el calor interno del cuerpo, llevarlo a la parte exterior, con lo cual te ayuda a bajar la temperatura corporal y eso te ayuda a dormir mejor. También el cuarto es bueno tenerlo una temperatura tirando a fresquita. Normalmente la tenemos más caliente de lo que deberíamos. Se estima que la temperatura ideal es más o menos 18 grados de temperatura, no 20 ni 21. Entonces conviene bajar la temperatura porque duermes mejor. De hecho, las noches calurosas de verano nos cuesta tanto dormir precisamente por esto, porque está la temperatura más elevada de lo normal. Sí, bueno, lo típico también no tener aparatos en el cuarto, ¿no? No solo es apagar la luz, es no estar con los aparatos, ¿vale? También recomiendan, como yo tomo mi té de valeriana u otras infusiones, hay gente que usa aceites esenciales, lavanda, también está el tema de la melatonina que hablábamos antes, y la aromaterapia, inciensos o perfumes, también de lavanda, que ayudan a... No solo es porque la lavanda relaje, sino por ese efecto anclaje a... Oye, llega el momento de dormir, no paro de decirle a mi cerebro con todas estas señales que llega el momento de dormir.
Y luego otra cosa que a mí me ayuda, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho, bueno, de hecho en países anglosajones, o prácticamente todos, menos los mediterráneos, duermen con la luz natural, se despiertan con luz natural. Yo en concreto prefiero dormir con todo completamente a oscuras, porque me ayuda sin ningún tipo de luz, ni de LED, de ordenador, ni de móvil, ni de nada, y ni tampoco quiero luz de farolas, entonces, vamos, estoy en penumbra completamente, estoy en una cueva. A mí me ayuda, por ejemplo. Hay lámparas, ¿no? Que también, despertador, que en vez de sonar la alarma, pues va poniendo una luz gradual, ¿no? Cuando la pones por la mañana, ¿no? A mí eso me parece muy interesante. Siempre quise comprar una, pero bueno, aún no lo he hecho. Bueno, decir que sí a un nuevo hábito es también siempre decir que no a otros hábitos, ¿vale? Entonces, también a veces decimos, oye, es que de noche yo es que vengo tal y necesito, es que no me llega con esto, ¿no? Entonces, tal vez a veces necesitamos sustitutos, ¿no? Para esas cosas que hacíamos. Como hablamos antes, yo en mi caso pues me pongo a veces a tocar la guitarra, pero bueno, con leerte un libro, ¿no? Todas las noches o buscar tú o ponerte música o esas cositas, yo creo que es importante tener esos sustitutos claros, ¿no? Sí, forman parte del ritual, si lo quieres ver así. Exacto. ¿Y qué haríamos, Raúl, si nos despertamos incluso en medio de la noche? Una vez que hemos hecho ya todo el ritual, nos hemos introducido en la cama, ¿qué pasa si nos despertamos? A ver, realmente cuando tienes una preocupación, ¿no? De fondo, ¿no? Y de repente dices, es que no puedo dormir. Tenemos que saber que más del 90% de las preocupaciones que tenemos, pues la mayoría se solucionan solas o no llegan ni siquiera a suceder, ¿no? A veces solo es cuestión de paciencia. Y también recordar también lo que habíamos hablado antes, que no es el evento en sí, es nuestra interpretación del evento lo que provoca nuestra reacción emocional, ¿no? Nosotros, cuando estamos así en modo preocupados por algo, pues solemos imaginar todo lo que saldría mal, ¿no? Pero no solemos llegar al punto de crear una solución, no nos ponemos a pensar ello, no nos enfocamos en eso, ¿no? Así que cuando tú estés preocupado por algo, yo recomiendo que pienses qué es lo peor que podría pasarte y luego anotas cómo podrías solucionarlo si llegase a suceder, es decir, preocúpate más por la solución al problema, ¿no? Porque a veces dices, bueno, pues si pasa esto, lo soluciono así y ya te da más tranquilidad. Sí, yo digo que hay dos tipos de personas, las que se preocupan por darle vueltas a la rumiación del problema o los que se enfocan directamente en buscar soluciones. Creo que es más interesante Genial. Coger el control y, oye, intentar buscar soluciones. Siempre hay alguna alternativa, o casi siempre. Yo si persisten estas preocupaciones, yo te diría que tengas como a mano o en cuenta estas preguntas que vamos a hacer, ¿vale? Vale. La primera pregunta sería, ¿cuáles serían las 3 cosas positivas de este problema? Porque a veces los problemas, pues, oye, nos pueden traer cosas positivas. Le estás como reenfocando, ¿vale? Le estás diciendo al cerebro, oye, no liberes tanto cortisol, que mira. La segunda pregunta es, ¿qué cosa aún no es como quieres que sea? Para concretar, porque a veces el problema es muy difuso, ¿vale? Y realmente no tienes claro por dónde tirar, con qué centrarte. La tercera pregunta que puedes hacerte es ¿qué estás dispuesto a hacer para obtener el resultado que deseas, ¿no? Entonces ahí ya estás empezando a pensar en soluciones, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a dejar de hacer para obtener el resultado que deseas, ¿no? ¿Cómo puedes motivarte e incluso disfrutar al cumplir con lo que es necesario para obtener los resultados que deseas? O sea, ya no solo estás pensando en la solución, sino en un aspecto positivo, ¿no? Que te va a traer. Y por último, ¿qué puedes hacer hoy para que las cosas comiencen a moverse en la dirección correcta? Entonces tú dices, después de solucionar todo esto, si digamos que es un mecanismo, ¿no? Son herramientas una de estrategia, gestión emocional. Una estrategia es como un poco análisis socrático. Me hago estas preguntas para tratar de hallar una solución, no sé qué. Totalmente cierto. Bueno, pues ya hemos dado un análisis bastante pormenorizado de todo lo que tiene que ver con dormir, con el sueño. Y quiero hacer unas conclusiones finales antes de acabar este episodio. Básicamente, ya hemos visto que dormir, de alguna forma, te acerca a la vida y te aleja o retrasa tu muerte. Y dormir te ayuda a tener ese Ferrari, entre comillas, mental, a punto para tomar mejores decisiones, para estar en una solución, en un estado óptimo. Recuerda que somos bastante malos analizando si estamos durmiendo bien o no. Digamos que tendemos a sobreestimar lo bien que estamos. Ya nos acordamos del día en el que teníamos, o aquella temporada, aquella época que estábamos en un momento de lucidez óptima porque dormíamos bien. Hay que tener todo esto muy en cuenta. Y además, dormir, ya hemos dicho que es esencial para todo el tema del aprendizaje. Hemos nacido para aprender y queremos ser lo más creativos, lo más eficientes posible, lo mejor personas posible, lo mejor amigos posibles, y esto se logra teniendo una buena calidad de sueño y de dormir. Dormir es que directamente te hace más feliz y esto pues crea una sociedad mejor. Y bueno, yo es que en algún momento del libro he tenido esa sensación de que está en juego nuestro libre albedrío, ¿no? Si dormir optimiza la conexión entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, si dormir nos aleja de las reacciones caprichosas que hacia el placer y el dolor del núcleo estriado, pues podemos decir que dormir nos hace tener una mayor actividad del prefrontal, la cual nos permite tomar mejores decisiones vitales.
O sea, nos permite coger el mando de la nave, ¿no? Y es que yo aún más, ¿no? Esta mañana me levantaba, ¿no? Te has levantado inspirado, ¿eh? Me levanté inspirado en el sueño REM y sentía, ¿no? Una idea personal en relación a esto, y es que tal vez, gracias al sueño, las señales cerebrales fluyan con potencia y con armonía ante estas partes del cerebro, ¿no? El sistema límbico y la corteza prefrontal, y tal vez esta pueda ser la manera de conectar con nuestra autenticidad, ¿no? Y expresar toda esa gama emocional que tenemos, pero con arte y con elegancia, ¿no? No quedarnos solo en dominar pues nuestras emociones, ¿no? Sino bailar con ellas, surfear junto con ellas y convertirnos tal vez en personas brillantes en todos los sentidos. A mí no me cabe duda que yo cuando veo ese brillo en algunas personas, pues estoy seguro de que algo potente está pasando en su cerebro. Pues esto ha sido todo, Raúl. Si a los oyentes os ha gustado, como siempre, os pedimos que compartáis, le deis like, ayudará a que esto siga creciendo. Abrazos.